Bienvenidos una vez más a tu discipulado de la Iglesia La Reunión, el pastor Chito Rendón, tu servidor, para volver a recorrer este hermoso compendio de las enseñanzas que nos tiene el Señor en la Escritura. Hemos estado viendo nada menos cómo madurar o cómo crecer en el Señor. Y es un anhelo del Padre poder ver el desarrollo de sus hijos que se asemejen más a Él. Y esa semejanza solo gira alrededor de lo que le llamamos madurez espiritual. Bueno, quiero que me acompañes a después de esta breve introducción, a entrar de lleno a la enseñanza. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Te ruego, háblanos, sé propicio. Señor amado, tú sabes cuánto te amamos, pero rogamos, Padre, que seas tú quien nos hable, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, ¿por qué el tener el deseo de conocer hacia dónde vamos? Bueno, es una expectativa o una aspiración. ¿Qué es lo que tú aspiras o tú anhelas en tu caminata espiritual o llamémosle cristiana? Podrías tú pensar, pastor, a mí lo único que me interesa es poder tener el dinero para mantener a mi familia. Pero lo que es la plata, inclusive la misma familia o inclusive una empresa o un negocio o tus quehaceres, la Escritura le llama a eso añadiduras. Y dice que Dios añade para nuestra realización, pero conforme nosotros busquemos el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el reino de Dios no es solo comida y bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, poder crecer en estas virtudes que hemos estado platicando ahorita es poder decir, Señor, yo anhelo, deseo crecer para que tú me des añadiduras. Bien, entonces, esto ha sido la enseñanza que hemos estado llevando alrededor de estos discipulados que llevamos, y hemos pues prácticamente encontrado que la Escritura tiene varios, llamémosle, como enseñanzas que muestran cómo Dios anhela ver crecer a su pueblo y cómo se vaya desarrollando. Y lo vemos que no son escasas, sino hay varios ejemplos de él mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita me viene uno a la mente cuando Pablo le dice a Timoteo que uno puede entrar siendo como un agricultor, como el que cultiva la tierra buscando una cosecha, pero conforme más te metes en tus compromisos para con Dios, sube a un nivel de atleta, buscando una presea, buscando una corona para podérsela presentar a Dios. Pero conforme más sube tu compromiso, eso sube a un nivel de soldado. Y el soldado siempre busca agradar al que lo reclutó, dice. Entonces, hoy pues vamos a ver cómo es que Pedro enseñó esta secuencia de crecimiento. Y como ejemplo, vamos a tratar también la parábola del sembrador, ¿verdad? Entonces, en 2 Pedro, cuando habla acerca de este concepto de por qué crecer en el Señor, él nos dice de esta manera. Y dice, 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien,
Puedes repetir conmigo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, dice. Entonces, dice que nosotros podemos tener nuestra vida, pues, como la que tú haces con tus oficios, tus quehaceres, pero como estamos vinculados, nos ponemos en contacto en muchas personas, muchas situaciones, podemos nosotros contaminarnos, en otras palabras. Por eso dice aquí: estad en guardia y no seamos arrastrados por la voz de alguien más. Y la única forma de poder estar en guardia y evitar esta contaminación es creciendo en el Señor. Ahora, ¿cuál es el objetivo de crecer? Obviamente, la misma palabra lo dice. Crece hacia dónde. ¿Hacia dónde puede crecer uno? Y esto me viene a la idea de que es cuando el Señor dice que nosotros debemos de tener cambios, que seamos transformados en nuestras etapas de la vida. Y esta palabra transformación viene de una palabra griega que es metamorfo, como una metamorfosis. Entonces, el Señor te mira, que Él quisiera que cuando cambies de estadio, cambies literalmente de un desarrollo a otro, como a la metamorfosis de, pues, el ejemplo clásico de una oruga o un gusanito hasta una mariposa. Y en todo ese proceso, pues, tiene diferentes etapas. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos de ir? Dice la Escritura en Efesios 4, 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno, dice, del Hijo de Dios. Pero, ¿cuál es ese conocimiento pleno? A la condición de un hombre maduro. Ahí viene madurez, a la medida de la estatura, y eso sería la culminación. Poder ser como el modelo que Él nos da, que es la estatura de la plenitud de Cristo. Y en este proceso ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, siendo así, prácticamente te dice, tú tienes que desarrollarte. Al inicio vamos a ser como niños en el Señor. Y es curioso porque el mismo Padre, en la Escritura dice, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús no menospreció a los niños. No porque seas niño en el Señor, Él te menosprecia. No, Él al niño lo dice, lo ama. Pero tiene una característica el niño, su inocencia. Que Él sabe que Él está dependiendo totalmente de Dios. Entonces a nosotros en nuestra inocencia en el Señor comenzamos como niños. Ahora esta inocencia batalla, tiene un conflicto contra pues la parte de nuestra vida que fue desarrollada en las cosas de la tierra, en las cosas, llamémosle así, que están enraizadas a lo no espiritual. Y tienen raíces fuertes. Entonces el niño tiene que batallar para poder desarrollarse. Y conforme va ganando cada etapa de su vida, pues va creciendo hasta poder llegar a la plenitud del Hijo de Dios. La verdad que eso es un mensaje hermoso. Y Pedro aún viene y nos dice, Pedro dice de esta manera, en 2 Pedro capítulo 1, 5, 17, ¿verdad? Por esta razón también obrando con toda diligencia. O sea que para poder crecer en todas estas etapas tenemos que trabajar. Eso se llama obrar. Y dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad. A la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. De modo que él lo traslada y yo pues tengo esta gráfica que es ir creciendo
de grada en grada. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Estas 4 son las que vimos en los discipulados anteriores. Y ahora vamos a ver perseverancia, piedad, para finalizar con fraternidad y hasta llegar al amor, ¿verdad? Hermoso saber de que nosotros fuimos llamados a crecer. Diga conmigo, yo fui llamado. No, repita, por favor. Yo fui llamado para crecer en el Señor, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo no crezco? Digamos, Pedro aquí le llama a cada una de estas gradas que usted mira aquí, a estas gradas, les llama virtudes. Y dice que si nosotros no tenemos esas virtudes, somos ciegos, como no querer ver. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. Y habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados, dando a entender, habiendo olvidado lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, entonces, luego de esta introducción, hoy, pues yo quiero llevarte a otra de las, llamémosle, figuras que hay que hablan del crecimiento que debemos de tener en el Señor. Y una es, como lo miramos en la introducción, es la parábola del sembrador. Esta parábola el Señor se la dio a sus discípulos, diciéndole que que comienza como, ¿se acuerda que la semana pasada vimos el crecimiento de Abraham como creyente? Después vimos que era un discípulo. Después vimos que era un siervo. Después vimos que era un amigo, para terminar como un hijo maduro en el Señor. Bueno, aquí mismo encontramos que Él dio, cuando uno recibe la palabra, dependiendo en su estadio o en la grada, esa palabra que recibe, que es como una semilla, va a ser un efecto diferente. Y para los que pues están comenzando, son niños, pues es como una semilla que cae junto al camino, ¿verdad? Y llegan las aves y se la comen y arrebatan esa semilla. Y después enseña que esto es como que si fuera el diablo que se lleva esa semilla. Pero tenemos otra semilla que cae entre pedregales, entre piedras. Una semilla que la misma piedra hace que no logre, porque como es, incluso ahí hay un poco de tierra y hay un poco de tierrita y un poco de piedrita, pues aunque echa raíces, pero no logra echar raíces profundamente, la raíz se seca. Pero después tenemos la otra que cae, ya no está en el camino, ni junto al camino, junto a las piedras, sino en zarzales. O sea, ahí sí hay tierra. Por supuesto que empieza a echar raíces, pero cuando quiere crecer, acuérdense, en pedregales no puede, echa raíces, pero como no hay tierra profunda, se muere. Pero en zarzales echa raíces, pero cuando quiere crecer hacia arriba, los mismos zarzales hacen que la planta muere, porque no se puede desarrollar. Pero tenemos una cuarta tipo de tierra que le llama la buena tierra. Eso sería interesante, usted lo puede leer en Mateo capítulo 10 y en Lucas capítulo 8, ¿verdad? Pero hoy vamos a relacionar cómo es que cada una de estas tierras puede vincularse con las mismas etapas que Pedro nos mencionó. O sea, todo está bien correlacionado. Entonces, si vamos a ver estas etapas, pues vamos a ver de esta manera, ¿verdad? Entonces, nuevamente poniendo nuestra gráfica, ahí encontramos en amarillo los 4 tierras que hay junto al camino, a las piedras, los espinos. ¿Qué pasa junto al camino? Entonces, en este caso es cuando las aves se la comen, porque nunca ni echó raíces, sencillamente estaban esparcidas. Y es porque el diablo viene y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y ahí podríamos mencionar
que es la etapa de la fe y la virtud. Si tú quieres que la palabra, la escritura empiece a hacer obra en ti, hay que recibirla por fe y darle virtud, o sea, decirle, Señor, las virtudes que tú me has dado, esos dones que tú me has dado, ayúdame a que la palabra empiece a crecer. Pero si no tiene fe ni virtud, esa semilla inmediatamente como llegó, se puede ir porque no creí. Pero después encontramos que cae junto a las piedras. Y ahí la podríamos atar, que es en la figura de Pedro, conocimiento, dominio propio, y es sin entendimiento y dominio propio, también la palabra, aunque echa raíces, pero como no tiene tierra profunda para crecer, como dice aquí, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y al sucumbir, pues caen, ¿verdad? O sea, el problema es que hay muchos que este es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Que ahí están creyendo, queriendo tener dominio propio y están peleando por levantarse. Pero de ahí tenemos otro grupo de personas, que es el que cae en espinos. Y en espinos es aquella que cae entre los zarzales, la palabra. Y eso se ata con la perseverancia y la devoción. Sin perseverancia y sin devoción o piedad, ¿verdad? Los que han oído y creen, y la semilla empieza a echar raíces, y creen y siguen caminando y continuar su camino, dicen, yo sí le creo, pero cuando vienen las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y su fruto, esto es como los espinos que apagan el fruto de esa planta, de esa semilla. ¿Y qué? Y se mueren. Y créame, aquí en este punto es lo que yo veo que sucede mucho en la iglesia. En la iglesia hay muchas personas que, pues obviamente todos nos preocupamos por traer el sustento para el hogar. Claro que yo te conozco y veo que tú eres una persona que se puede esforzar porque tu familia no tenga necesidad. Pero tú recibes la palabra el domingo, yo le voy a creer a Dios, ahora sí, me levanto, y empiezas esa semana poniéndole fe, poniéndole virtud, poniendo entendimiento, dominio propio, y empiezas a perseverar. Pero como hay mucha preocupación, muchos afanes, temores, eso hace que comienzas el lunes, cuando llega el viernes, esto apagó la semilla o la planta que se estaba levantando. Y estás tú ahí, necesito un milagro, necesito levantarme, necesito hacer algo, esperando el domingo. Y llega el domingo y ahí, ahora sí le voy a creer, me levantaré. Y vuelve otra vez el círculo. Y así se mantienen muchos, como dando vueltas en el desierto, que no salen, pero es porque realmente no, aunque perseveran, no creen de todo corazón. Los afanes a veces apagan lo que el Espíritu quiere hacer en nuestra vida. Pero después tenemos el último grupo. El último grupo es la buena tierra, que ellos vienen y cuando habla aquí fraternidad, tienen lazos, se vinculan. Y el amor que le tienen a la palabra, el amor al Señor. Y esta es aquella semilla que son los que han oído la palabra y con corazón recto y bueno y la retienen. Y estos sí empiezan a dar fruto por la perseverancia, por la devoción, por el dominio propio, por el conocimiento, por la virtud que le pusieron y por la fe. O sea, son ellos que dejaron que la semilla empezara a dar su resplandor total o su manifestación total. Ahora, usted dirá,
pero yo creo que he llegado aquí. ¿Y por qué no tengo el fruto que quisiera? Aún en la buena tierra, el Señor mismo dice que hay algunos que solo dan el 30, el 60 y hay otros que dan el 100%. Entonces, Él no condenó a los que dieron el 30. Sí, de alguna mente estuvo muy triste de los que pues dejaron que se muriera la semilla ahogada por las aflicciones y por las angustias. Pero aquel que se mantuvo creyendo y luchando y batallando y que cae y se levanta, a lo mejor solo dio el 30. A lo mejor tú solo estás dando el 30. Aún así el Señor dice, bien buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Obviamente el anhelo del Padre es que diéramos un poco más, no el 30, el 60. Y qué dicha sería poder dar el 100. Entonces, qué lindo saber que el Señor no te va a condenar si no estás dando el 100%. Si tú sabes que te has mantenido en la palabra creyendo y todavía no tienes el resultado que quisieras para sentirte satisfecho, a lo mejor solo estás dando el 30, pero si has si has logrado permanecer, si has logrado seguir con esa devoción, con ese amor a su palabra, amor al Señor, no te preocupes, porque el Señor dice, sigue, lo importante es que sigas creciendo, que sigas perseverando, que sigas manteniéndote fiel, porque vas a poder dar el fruto que yo necesito. Qué lindo, ¿verdad? Porque el Señor te dice, por supuesto que yo te amo, en todo sentido. Bueno, después de haber visto este paralelismo, continuemos con las virtudes que Pedro nos menciona. Y después acuérdate que hemos visto la fe, las virtudes, el entendimiento o el conocimiento, el dominio propio. Ahora vamos a ver lo que es la perseverancia. ¿A qué se refiere de la perseverancia? ¿Verdad? Una figura más con perseverancia es como decirte teniendo paciencia. El perseverante que vimos que es aquel que cayó entre las zarzas y que tiene la presión de los afanes, la presión de los temores, de las angustias, pero aquel que viene y resiste, aguanta, tiene esperanza, es constante, es paciente, es aquel que logra perseverar. Esa es la palabra. Mire, a mí me agrada mucho la palabra sea paciente. Si usted va con un doctor, el doctor viene y usted está con ese dolor que no aguanta, pero ya dice, siento que me muero. Le dan, pero ¿se va a morir? No, no me voy a morir, pero tengo mucho dolor. Bueno, entonces haga cola. Y ahí cuando se mira hay 5 antes que usted. Ay, pero yo necesito pasar antes. Sea paciente, les. Ya lo van a atender. Por eso es que los doctores dan cita, ¿verdad? Y a veces llega uno y hay 1 o 2 antes que uno. Sea paciente. ¿Por qué? Porque aquel que es paciente logra tener resistencia. Aguante. Aguanta. ¿Verdad? Yo les he contado varias veces cómo es que yo tuve un trabajo y claro, estaba yo mucho más joven, hace unos 20 años, tal vez unos 25 años de esto, y era pues sin hablar de detalles, pero la persona que era el dueño de la compañía que me había contratado tenía un carácter terrible, pero terrible, demasiado intolerante, demasiado fuerte y sobre todo grosero con las personas.
Y a veces era grosero conmigo, pero muy fuerte. Y yo un día, mire, yo dije, yo no estoy para que me traten así. Yo estoy para que, pues, obviamente yo tenía en ese entonces como unos 22, 23 años. Yo soy para que me traten como un profesional. Yo le voy a renunciar y le voy a tirar mi renuncia en la cara. Y en eso estaba decidiéndolo cuando oí la voz de Dios que me dijo, resiste, te quedas, te estoy formando. Mire, como pude oír la voz de Dios, me quedé. Por supuesto que al cabo de un par de años ya teníamos una relación estrecha, ella me respetaba muchísimo porque yo le soportaba, lo aguantaba. Y la broma que yo doy es que para poder mantenerme ahí encontré un excelente tónico en la farmacia. Aguantaformo, que eso era del Espíritu Santo. Hay momentos en que nosotros tenemos que aprender a aguantar. No sé cuál es tu presión que tienes, cuál es tu momento ahorita de angustia, porque a veces sientas que el agua ya te está llegando a la nariz y ya no puedes sacar, ya no aguanto. Señor, ayúdame. El Señor te dice, sé paciente, resiste, porque yo te estoy formando. ¿Y sabe qué produce el ser paciente? Carácter espiritual. No carácter de mal temple o temple duro, no. Carácter para poder soportar. Mire cómo dice Romanos 5, 3 y 4 de esta manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Imagínense, ¿quién se va a gloriar de una tribulación? Pero el Señor dice, si tienes carácter, vas a aprender a lograr pasar toda prueba, sabiendo que es temporal. Pero aquí dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, porque es temporal. Y la paciencia, después de ese periodo de aguante, te produce carácter probado. Y el carácter probado te da esperanza. Me gusta cómo lo dice en la Biblia de las Américas, donde dice carácter probado. Porque realmente eso es lo que produce la prueba. La prueba de la paciencia. Poder soportar. Y conforme, como yo lo digo, es que a veces esos momentos de ser formado es como agarrar el cincel. Te están formando. Te están quitando cosas que tal vez en lo normal o en tu vida diaria no lo podrías sacar, como tal vez una prueba, un momento de dificultad. A veces uno no lo entiende, pero así es el Padre. Él permite ciertas pruebas para formarnos, para darnos a nosotros lo que Él quiere. Él nos quiere llevar a la perfección, porque queremos ser llevados a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces Él tiene que ir depurando poco a poco, como lo dice Santiago capítulo 1, versos 2 y 4. Leamos juntos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, si os halléis en diversas pruebas. Otra vez, gózate de las pruebas. ¿Quién se va a querer gozar de las pruebas? Dígame. ¿Quién? Realmente, eso pareciera un sarcasmo o un sadismo. Esa es la palabra. ¿Quién? Ser sádico es como decirte, pégame. No. ¿Quién? Pero el Señor te dice, aprende a saber esperar en mí. Porque dice en el verso 3 de Santiago capítulo 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tiene su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos. Y mire cómo dice, sin que os falte nada.
que un momento en que dice, mi obra maestra, que dice, humillaos pues debajo de la mano de Dios, dice 1 Pedro capítulo 5, que es que en medio de la prueba tú puedas meterte bajo su mano y poderle decir, Señor, aquí estoy sometido bajo tu manto, bajo tu protección, aquí estoy. Porque el Señor dice, estoy formándote. ¿Para qué? Y ahí dice en 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 o 3, dice, para que Él nos pueda exaltar en su tiempo. Esta palabra que Él nos pueda exaltar es como que Él viene y diga, miren todos los que están aquí alrededor, cómo lo tengo. Pasó la prueba y así terminó mi obra maestra. Él fue perfeccionado, ha sido perfeccionado poco a poco. Ahorita solo les puedo enseñar la parte de atrás, todavía falta el frente. Ahí me falta otro tipo de prueba. Adiós, vamos a seguir probando. Entonces dice uno, ¿hasta cuándo va a terminar esa prueba? Hasta que el Señor perfeccione. Que siéntate dichoso. Bueno, y dice Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11, que aquel que es paciente es guardado. Diga conmigo, el paciente es guardado. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, por cuanto te has propuesto, voy a soportar, soportando la prueba. Yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Mire, cuando usted oiga esa palabra, he aquí yo vengo pronto, es como decir, desde que nuestro Señor Jesús, vino la primera vez, cuando estuvo con los discípulos, Él decía, yo ya vengo. Bueno, y han pasado 2000 años. Y estando nosotros en la parte final de los 2000 años, sabiendo de que ya es el tiempo de su venida, y Él te dice, yo ya vengo pronto, yo creo que es de pensar, posiblemente nosotros lo veremos. Pero eso indica que posiblemente la prueba en estos tiempos va a ser mayor. Sobre todo porque el enemigo sabe que, el enemigo de nuestras almas, que su tiempo está contado. Y como él sabe que su tiempo está contado, pues va a querer presionar que la iglesia de Cristo no dé la talla, no alcance la formación que mi Padre está formando. Él quiere que esta persona dé la espalda y le diga, no, a mí no me sigas tocando, no me estés formando, no me estés tallando. Y aquel que realmente rechaza la formación porque le da la espalda al Señor, el Padre, como buen caballeroso, ¿sabe qué hace? Bueno, si no te dejas formar, yo no puedo hacer nada. Tú vas a tener que pasar esa prueba por tus fuerzas. Y el problema es que el que confía en las fuerzas propias, lamentablemente sus fuerzas no le van a ayudar. Al contrario, lo pueden retrasar. Entonces, sé paciente, la prueba ya va a pasar, porque el Señor te guardará en cada momento que la prueba viene. Y hoy el Señor te dice, confía. Porque si tú logras permanecer, el día cuando Él se manifiesta, si has logrado confiar, Él te va a recibir, bien buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Como dice 1 Juan 2:28. Y ahora, hijos, permaneced en Él. Sé paciente.
para que cuando se manifieste Él, cuando estemos en el en el tribunal de Cristo, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Aquí yo me quiero detener y quiero que vuelva a leer aquí. Y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Qué quiere decir eso de no apartarse de Él avergonzados? Bueno, miren, voy a dar esto como un resumen de lo que he enseñado en otras oportunidades, pero es importante, si tú me estás escuchando hoy por primera vez, que lo puedas retener. Dice la Escritura que cuando se acerquen los tiempos, cuando el Señor mismo dijo, cuando miren que estas señales que Él escribió, que Él mencionó, cerca de su venida, cuando ustedes miren que estas señales ya son demasiado frecuentes, son muy elocuentes, dice, erguíos vuestras cabezas, o sea, levanta tu mirada teniendo la esperanza que Él ya viene. Eso no quiere decir irse al monte y vestirse de blanco, no, tener la esperanza. Señor, tú vienes, yo me quiero preparar, quiero seguir siendo formado, quiero seguir siendo preparado por ti. Pero aquel que no, de todos modos, al momento que hablan, cuando Él venga, Él primeramente viene por su iglesia. Entonces Él dice que en medio de las nubes, como que Él viene, pero no viene hasta la tierra. Él llega a una dimensión. Y dice que con voz de mando, Él tocará la trompeta. Bueno, sus ángeles, a su voz será como una trompeta. Y los ángeles ordenarán también a todos aquellos que en un abrir y cerrar de ojos, porque Él ya lo ordenó. Dice que eso es en una milésima. Abrir y cerrar de ojos es como que si fuera, póngale una fracción de segundo. Dice que todos los que estamos en la tierra, en un abrir y cerrar de ojos, en esa fracción de segundo, llegaremos al tribunal de Cristo y ahí entraremos en otra dimensión, incluso de tiempo. Porque dice que 1000 años, un día aquí en la tierra son como 1000 años en el cielo. O 1000 años aquí en la tierra es como un segundo allá. O sea que es una fracción, son la elongación de tiempo, no hay tiempo prácticamente. Entonces, en esa fracción de en un abrir y cerrar de ojos, uno va a llegar allá y uno va a tener en ese espacio, en esa elongación de tiempo, tener que ser presentado delante de un tribunal. Uno va a tener que dar cuentas de todo lo que hizo en esta tierra. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste? Entonces, si uno dice, sí Señor, yo lo hice, pero yo me arrepentí. Yo me rocié con la sangre del Cordero. Continuamente te pedí perdón. Continuamente te dije, Señor, perdóname. Pero aquellos que no lo hicieron, ellos van a decir, mira, realmente tú tuviste la oportunidad de arrepentirte. Te confiaste en tu vida de vivir vana. En tu vida de vivir que aprovechaste solo las bendiciones de Dios. Clamaste porque Dios te bendijera y te bendijo, te exaltó, te levantó. Y en eso ya no te comprometiste con Él, ya no deseaste crecer. A Él, estos dice, entonces, dice, no fuiste un siervo bueno. Al contrario, el Señor condena al que de menospreció a siervo malo. Regresa y lo saca. Y entonces estos van a regresar avergonzados de esa dimensión a la tierra. Pero como cuando regresan a la dimensión de tiempo en la tierra, será en un abrir y cerrar de ojos. O sea que para ellos aquí en la tierra fue menos de un segundo, allá en el cielo fueron tal vez días. Y cuando estén aquí van a abrir los ojos y estuvieron tal vez con una persona a la par. La otra le dice, ¿y tú qué te pasó? Que te quedaste callado por un momento. Es que estuve con el Señor. Ah, qué bien, todos estamos con el Señor. Este otro ni oportunidad de ir al Bimá porque nunca tuvo un encuentro con Cristo. Pero este va a decir, el Señor me rechazó. No, si aquí has estado. No, me rechazó. Y como él sabe que fue rechazado, todavía sabe que tiene una segunda oportunidad.
Y ahí comienza en ese momento la gran tribulación. Son 7 años de tribulación y gran tribulación. Y aquellos que no fueron avergonzados, sino que dieron la talla, sino que tiqui, fueron formados, dieron la talla de amar al Señor, estos pasan a esa dimensión para poder estar en ese lugar llamado paraíso, para poder ser parte de la novia de Cristo que va a ser casado con Cristo. Entonces, aquellos que vinieron a la tierra no se casaron. Bueno, ellos no se casaron porque también en las bodas está la novia y también tiene sus, llamémosle así, sus damas de honor, o tiene sus vírgenes. Y también hay vírgenes que van a acompañar a la que se casó, ¿verdad? Siempre van a estar en el cielo, pero si lograron pasar la gran tribulación, que eso es lo difícil. Bueno, después de esta introducción, ¿por qué es la importancia de permanecer? Entremos a la otra virtud rápidamente: piedad. Esta palabra, piedad, es muy particular porque realmente uno dice, ¿pero qué tiene que ver la piedad? Bueno, la piedad es como decirte tener empatía, como tener entereza, no solo emocional, sino de pensamiento, sino de certeza. Quise decirles, yo me quiero hacer por amor a algo, porque yo tengo esa convicción, esa certeza de lo que Dios hizo en mi vida, por amor a un pueblo que se estaba perdiendo. Yo pienso como Dios piensa. Y eso es tener esa entereza de decir, yo tengo piedad por las personas, piedad por lo que hizo el Señor. Tanto es así que este concepto de la piedad se le llama que es como un ministerio. Y le dice Pablo a Timoteo que cuide ese ministerio de la piedad. Pero ¿qué es esto del ministerio de la piedad? Bueno, lo define prácticamente de esta manera. E indiscutiblemente, dice en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, prácticamente, ¿qué es el ministerio de la piedad? La vida sacrificial, o lo que hizo, como se le llama en otros, se le llama lo que hizo el vicario de Cristo, o sea, el propósito por la que Jesús vino a esta tierra, que fue demostrar que como hombre Él se humilló de su posición, se entregó en obediencia, y ese acto de entregarse, ¿verdad? El Espíritu de Dios estaba presente en Él, los ángeles estaban expectantes con Él, mucha gente lo proclamó, algunos para vituperio y después para exaltación, pero Él fue creído en el mundo y fue negado por muchos, pero aún así fue recibido en su gloria. Aquel que realmente sabe que lo que hizo el Señor en ti fue rescatarte de tu vana manera de vivir para que tú puedas rescatar a otros, realmente eso es tener una entereza del llamamiento por el cual el Señor nos habló, te dijo, ven y haz lo que debieras de hacer, que la gente sepa por qué es que Jesús vino a esta tierra. Y Pablo incluso dice que este concepto de la piedad no solo es de tener bien claro lo que Jesús hizo y por qué murió y resucitó, sino que lo tengamos como una doctrina, como que ese fuera nuestro hablar, ese fuera nuestro pensar, este fuera nuestro respirar, que si tú logras sacar algo del sudor de tus poros, que todo respire a Cristo y lo que Él hizo.
Pablo le dijo de esta manera a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 3, 5. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Aquel que no entiende por qué hizo Jesús lo que hizo y no lo vive y no lo agradece, no lo entiende, sino que él tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. En otras palabras, prácticamente él te dice, ¿por qué tú realmente buscas a Dios? Si tú buscas a Dios por las bendiciones, es como decirle, Señor, te pongo un delantal y dame de tus bendiciones. Sírveme, cuídame, porque para eso sigo esta línea de creencia, para que tú me bendigas, porque dice que tú eres el que vas a dar todo al que cree en ti. Y obviamente el Señor puede decir, por supuesto voy a mostrar mi amor por ti, pero ese no era el propósito realmente por lo cual yo te estoy bendiciendo. Mi propósito es que tú entendieras el propósito que hizo Cristo y el amor que yo le tengo a este mundo, a este cosmos. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es fácil. Realmente el tener esa certeza de corazón de lo que Cristo hizo requiere disciplina. Diga conmigo, disciplina en la piedad. Disciplina en lo que Jesús hizo. Mire cómo se lo dijo Pablo, o cómo se lo expresó Pablo a Timoteo con relación a esto. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Si tú le enseñas a los hermanos a permanecer, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, de viejas fábulas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha en poco, pero la piedad aprovecha para todo, pues tiene promesa para la gente, para la vida presente y también para la vida futura. Esto nos debería haber el entendimiento, saber de que aquel que realmente empieza a cambiar su forma de pensar y saber que él es cristiano, él camina espiritualmente, él desarrolla en sí mismo un nivel espiritual por amor a la gente, para dar a conocer la razón por la que Cristo vino, y que este mundo que está prácticamente condenado, tiene una sentencia a este mundo, y a los que no tienen Cristo van a morir con él. Pero aquellos que tienen a Cristo y que cambian su forma de pensar, tienen la oportunidad de reivindicarse y tener vida eterna. Pero eso, como lo conoce el diablo, él va a querer presionar fuerte, golpear mucho a la iglesia, golpear tu vida, hacerte pensar que tú no eres digno. Y eso va a hacer que tú pierdas la perspectiva de la piedad. Entonces ya no te disciplinas, sino que obviamente pierdes el propósito de tu nacimiento. Bueno, rápidamente, para poder llegar casi al final ya de esta enseñanza, te quiero llevar a este otro verso. En 2 Timoteo capítulo 3, 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días, los tiempos que estamos viviendo ahora, vendrán tiempos peligrosos. Y él dice, ¿por qué razón vienen tiempos peligrosos? Porque se levantarán varios tipos de personas que sean amadores de sí mismos, soberbios, ingratos, implacables, crueles, impetuosos,
avaros, blasfemos o blasfemos, impíos, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, infatuosos, vanagloriosos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, intemperantes, traidores, amadores de los deleites más que a Dios. Cualquiera diría, uy, esos son de plano que no conocen al Señor. No, aquí estamos hablando de creyentes que a veces le dan la vuelta al Señor. Pero mire lo que dice el verso 5. Muchos de estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. O sea, en otras palabras, que si tú tienes algunas personas que su vida sea amadores de sí mismos, pues es bueno tener relación con ellos, pero no tener mucha comunión. A los avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, todo este listado es terrible. Y curiosamente, ¿sabe cuántas virtudes o malas virtudes malas? O estas personas que tienen apariencia de piedad, o sea que de alguna manera se visten de piedad, pero no lo son. Tratan de predicar de Cristo, pero lo hacen por sus propios beneficios. ¿Por qué 18? Y curiosamente, ¿por qué 18 es la suma de 6, 6, 6? No es curiosidad que este es el tipo de gente que se levantará en estos últimos tiempos. Mi Señor tiene misericordia de todos los que estamos aquí. Y el anhelo de Él es podernos rescatar y poderte decir, te he amado con amor eterno. Yo te voy a sacar de donde estás. Yo te he escogido. Yo te busqué, te seleccioné y te encontré. Ve y haz la obra que yo te mandé a hacer. Con esto vamos a finalizar. Te bendigo y desde ya le pido a Dios que pueda provocar en ti, que puedas tener un deseo de crecer, de madurar. ¿Y cuál es el resultado? El poder dar fruto para Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando. Bendícelo, bendice su familia, bendice su trabajo, bendice sus quehaceres, pero sobre todo bendice su cuerpo. Si alguno está enfermo, te declaro sano por el poder de Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Un abrazo.